Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este tema fondo de las noticias como son José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Tema a fondo. Las noticias como son. Para nadie es un secreto, la situación interna de Cuba cada día es peor. Escasean los alimentos y los que se encuentran están a un precio prácticamente inaccesible para la mayoría de la gente. Los apagones agobian a todos, sobre todo en el interior del país. La inflación ya no se sabe ni a qué % está. El transporte no mejora. Esto solo por mencionar algunos aspectos de la situación al interior del país. La falta de respuesta y soluciones del gobierno se traducen en más represión contra el pueblo que cada vez hace más visible su descontento a través de las protestas en las calles que van en aumento. La represión se hace extensiva, como siempre, a los activistas de la oposición, que hace que muchos de ellos salgan al exilio ante la posibilidad de ir a prisión. ¿Y el mundo? ¿El mundo cómo reacciona ante este escenario que con respecto a las manifestaciones visibles antigubernamentales es inédito? Hoy insistimos en este tema con nuestro invitado. Y sobre todo esto, porque la represión siempre ha existido, las condenas, etcétera, etcétera. Pero hay algo inédito que se está dando en este momento y son estas protestas callejeras, estas manifestaciones populares fueron muy grandes durante el 11 de julio del 2021, se han mantenido y ahora las estamos viendo muy puntuales en lugares muy puntuales, pero se están dando manifestaciones populares con manifestaciones incluso contra los dirigentes del gobierno, y esto sí es inédito en la historia cubana. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿y cómo está reaccionando el mundo? ¿Está reaccionando acorde a esto que se está viviendo en Cuba, a este descontento que se puede catalizar en un momento determinado? Bueno, es la pregunta que le vamos a hacer y vamos a analizar el tema con Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS. Y fíjense que en la introducción siempre hemos dicho, insistimos en este tema con nuestro invitado Antonio González Rodiles, porque no es primera vez que se menciona ya esta situación. Antonio, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa como siempre. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todos los seguidores del programa. Muy bien, ¿por dónde tú propones comenzar? Te escuchamos. Mira, yo propondría primero por el escenario que se está viviendo en la isla, que como ustedes bien dicen, es catastrófico cada día más, pero hay una certeza, si hay una certeza en Cuba, es que las cosas irán cada día peor. ¿Y por qué es una certeza? Porque, por ejemplo, en el mismo tema de los apagones, el régimen durante años ha evitado hacer inversiones a fondo. Las centrales producción de energía están cada día más deterioradas, no están haciendo, no tienen ningún plan, ninguna estrategia para que estas plantas mejoren su capacidad, y lo que vinieron haciendo durante muchos años fue sencillamente poner curitas. Es lo que vemos ahora mismo. Ellos dicen que van a reparar algo, pero a la vez otra se rompe. Y miren, sin una red eléctrica, sin una generación de electricidad realmente decente, no hay ningún país que avance. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Hace aguas por todas partes y este elemento fundamental también. Ahora, esto está provocando algo que decíamos en el inicio del programa que es inédito, y es las protestas en la calle. Siempre apagones, quizás no con esta intensidad, pero mira, Rodiles, lo que vivíamos en Cuba en la década del 70, vivíamos tremendos apagones y de buenas a primeras se iba la luz y no llegaba hasta la 1, a las 2 de la mañana. Yo recuerdo aquellos tremendos apagones que sorprenden. Ahora los avisan, algunos los avisan, en aquel entonces no los avisaban. Pero no se producían este tipo de protestas manifiestamente abiertas, o sea, que la gente se manifieste de una manera abierta. ¿A ti esto qué te hace indicar el nivel de cansancio que tiene la población cubana? Mira, el tema es que si uno rememora una época similar que fue la de los 90, definitivamente en aquel momento quizás las plantas estas generadoras termoeléctricas no estaban en el estado tan desastroso que tienen ahora. La infraestructura no estaba en el estado tan desastroso que se encuentra en este momento. Y en aquel caso fue por el colapso del bloque comunista que trajo, por ende, la carencia de petróleo y demás.
El punto que hay acá es que no hay perspectiva, aunque les llegue un poco más de petróleo, aunque pueda poner algunos parches, de que esta situación tan catastrófica cambie. Y por otra parte, la sociedad, precisamente ahora, la gente joven, la gente que está en 30 y tantos años, 40 años, fueron personas que pasaron y tuvieron que vivir y crecer en ese periodo, en ese llamado eufemísticamente periodo especial. Y claramente la creencia en todo el sistema y el miedo que el régimen infundía y todo lo demás ha ido disminuyendo. Y eso los mete a ellos en un callejón bastante difícil, porque para lograr cierta estabilidad o cierto orden, cada vez tienen que apretar más las tuercas. Y por otra parte tienen carriles como es el de la información, las redes sociales, la interacción que se da a partir de estas herramientas, compite en la otra dirección. Entonces, definitivamente están en una situación bien complicada, donde también los liderazgos, entre comillas, que tienen en este momento son bien pobres, que no logran para nada enganchar a la gente, o ni siquiera algunos círculos de la gente. Yo creo que el cubano, Antonio, se atreve cada día más después de lo que vimos el 11J, que sin duda fue una protesta por la miseria económica y el resto que ya todos conocemos, pero a partir de ese momento la gente fue y sigue protestando, pienso yo. ¿Qué tú observas en Cuba? Mira, ese es yo diría lo tremendamente difícil, y también hasta le pusiera el adjetivo de lamentable de lo que está pasando, en el sentido de que el descontento y la frustración sí está creciendo cada día y la gente se contiene menos. Pero ojo, al no existir la posibilidad de nuclear, la posibilidad de enrumbar en el plano de lo político sobre todo, este descontento, bueno, pues se convierten en borbotones, en gérmenes, en catarsis que hace la gente, pero a la vez el régimen, con todo ese aparato represivo que sí mantiene intacto, logra controlarlo. Entonces, digamos, son esos focos que se dan, pero que al final no logran concretarse en una presión ya que provoque cambios en el plano de lo político. Voy a censurarte que me digas un tema en este momento. ¿Cómo que me van a censurar? Sí, te voy a censurar, porque de esa pregunta viene después. Vamos a suponer que todos ustedes tengan en Cuba tremendo apoyo, el apoyo que tú has estado pues pidiendo durante mucho tiempo, o por lo menos las políticas de apoyo, que el apoyo internacional lo mismo sea desde el punto de vista moral como desde el punto de vista económico, logístico, todo estuviera llegando a los grupos de la oposición dentro de Cuba, a los activistas dentro de Cuba, y que todo fuera una como tú lo has diseñado y lo quisieras en un momento determinado. Por eso quiero que de ese tema no me hables ahora. Vamos a suponer que todo eso existiera. ¿Cómo lograr una unión, una empatía entre esa gente espontánea que está saliendo a la calle y ustedes, los que ya están organizados de cierta manera y son activistas y quizás con más experiencia? ¿Cómo unir esas dos cosas? Porque a veces, no sé, pero a veces me parece que pueden ser aceite y vinagre. No sé cuál es tu opinión. No, para nada, Amado. Yo les he comentado a ustedes en muchas ocasiones que cuando uno sale a la calle y habla con la gente común que no está implicado ni en el activismo ni ya en una oposición política, las coincidencias son muchas, y lo remito a ustedes, por ejemplo, a las propias imágenes que se dieron cuando junto a Ángel Moya hicimos una protesta por toda la calle Galeano, previo a la aceptación del famoso mamotreto de Constitución. Y en ese momento, si tú ves las imágenes, pues mira, se parecen muchas, por supuesto, en menor escala y localmente, a las imágenes que se vieron después el 11 de julio. Un grupo de gente caminando, algunos gritaban, otros iban grabando, y eso sencillamente es un proceso que se pudiera repetir o pudiera, pero por supuesto en mayor magnitud, de mano de la oposición. O sea, yo no veo absolutamente ninguna contradicción, todo lo contrario. Por lo menos mi experiencia es que la gente se acerca, habla conmigo, me pregunta, trata de quizás saldar algunas dudas que tienen, cosas que no conocen o no entienden bien de lo que está pasando. Así que de ninguna manera yo veo una separación entre lo que ha sido movimiento opositor
y la población en general, que de hecho hay muchísimos activistas y opositores que son de la gente más humilde que uno se puede imaginar también. Claro, durante años, Antonio, se ha visto, por ejemplo, a líderes políticos de Europa, de Latinoamérica, que han venido respaldando a la sociedad civil cubana, al activismo, en este caso, para ser puntual, al activismo de la oposición. Y lo hemos visto, por ejemplo, acá en el sur de la Florida, respaldo tras respaldo, palmadas en la espalda. Pero no sé, pienso que es algo simbólico porque cuando tú ves muchos de esos países con su dinero metido dentro de Cuba, entonces da que pensar. ¿Realmente lo hacen por convicción o lo hacen, no sé, por quedar bien? Yo diría que, como dice el viejo refrán en Cuba, hay muchos que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo porque, por una parte, hay un discurso que dice apoyamos la lucha por los derechos humanos, qué sé yo, y todo esto que sabemos. Y por otra parte, de esos mismos países o incluso personas que tienen relación con esos políticos muchas veces se descubre que están implicados en negocios con el régimen. Así que, mira, la verdad que ya con el tiempo y con la experiencia que uno tiene, he dejado de creer en eso y me interesa mucho más los apoyos concretos. Por ejemplo, la mayoría de todos los países latinoamericanos, y supongo que ahora será peor con los nuevos aires, no reciben a la oposición en sus embajadas. O sea, nosotros no tenemos contactos con esas embajadas, ni hablar ya ni siquiera de que aboguen por liberación de presos políticos o demás. Entonces, todo esto, y mira, te pondría un ejemplo, el mismo caso de Colombia con Iván Duque. Estando Duque en el poder, jamás se recibió a ningún grupo opositor allá en la embajada colombiana en La Habana. Y me imagino que pasó lo mismo con Brasil, por citar otro ejemplo. Con Bolsonaro. Por supuesto. Entonces todo eso, la verdad es que uno se ha vuelto un poco ya frío en ese sentido de los discursos y las declaraciones. Uno quiere cosas en concreto. Por ejemplo, el mismo caso de los familiares de los presos. Sería para que la mayoría de todos esos países, no sé, quizás Nicaragua o Venezuela, algunas de esas excepciones, no estuvieran recibiendo a esos familiares y escuchando por parte de ellos el martirio que están viviendo. No está ocurriendo, excepto dos o tres países que los están recibiendo, principalmente ya de los clásicos, entre comillas, como puede ser Polonia o Holanda o alguno de ellos, pero el resto, o el propio Estados Unidos, pero el resto no ni siquiera recibe, que es un gesto mínimo en relación a la difícil situación de derechos humanos que se enfrenta en Cuba. Y son políticos y también representantes de naciones que condenan la represión muy bien, que abogan por la libertad de los presos políticos muy bien, pero hasta ahí. Hasta ahí. No, en el mismo caso, por ejemplo, cuando ocurren las votaciones en el Parlamento Europeo. También. El régimen sencillamente dice, se ha condenado al régimen y qué sé yo. Y sí, magnífico, pero eso después no se traduce en nada nuevo. Se traduce en simplemente una declaración y la gente que está en Cuba sigue en ese nivel de desamparo. Hablabas tú de hechos concretos y voy a mencionar hechos concretos, pero ahora ya mucho más local y en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Hay muchos, por ejemplo, estamos viendo lo que se está viviendo dentro de Cuba. Hay muchos que están pidiendo más solidaridad. Por ejemplo, los vuelos a todas las provincias para que la gente pueda tener mayor contacto, para que el familiar de aquí pueda ir a Cuba y visitar a sus familiares. La remesa era utilizada para ayudar a muchísimas familias dentro de Cuba. Que el dinero se queda dentro de Cuba, claro. Incluso el dinero que se le manda a la oposición generalmente también lo utiliza para cuestiones dentro de la isla y se queda dentro de la isla. Porque en Cuba hay un solo banco. Sí, hay un solo gobierno que lo controla todo. Lo demás... Bueno. Dije los vuelos, las remesas. Aquí había una época de mayor contacto, había muchos activistas que venían al Miami-Dade College, recibían algunos cursos de superación, etcétera. La embajada cerrada, muchos creen que esto fue un gravísimo error, cerrar la embajada cuando se hizo después de los ataques sónicos, por supuesto, y mantenerla cerrada. Sin embargo, cuando uno plantea cuando se plantean estos temas, yo no planteo nada, yo soy un periodista, cuando se plantean estos temas hay una gran mayoría de opiniones que dicen que no, que eso es abrirle las compuertas económicas al régimen cubano y eso es ayudar a los cubanos. Entonces ahí viene entonces la pregunta, ¿cómo se puede ayudar a los cubanos? Llegar a los cubanos con todo esto trancado. Claro, esa aproximación, Antonio, de la que habla Amado, la veíamos porque
pasaban por acá y también por Europa y otros países, ¿no? Había una aproximación y había un compartir y sin duda yo creo que servía para cargar un poco los deseos y regresar al país, porque la mayoría regresaba al país. Pero ese otorgamiento de visa yo creo que terminó hace mucho tiempo. ¿Cómo balancear esto, Antonio? Esa es la dicotomía que yo les he planteado en otros programas. Cuando tú dices, o es la olla de presión tranca para que en algún momento la gente y el régimen no tenga los recursos y la gente se lance, o sencillamente le pones la alfombra roja. El caso de Cuba y muchos casos, y sobre todo regímenes totalitarios de este tipo, son más complejos. Esto no se trata de que o 0 o 1, o todo o nada. Y para analizar las políticas y las estrategias debe estar implicados los actores directos. Si la oposición interna no es consultada, no es tomada en cuenta, los activistas, y sencillamente las políticas se dictan desde el exterior, desde agendas o grupos que están en el exterior o conglomerados de ONG que tienen sus agendas y sus intereses. Si ocurre así, no se llega a un balance, porque como bien ustedes decían, una cosa es que tú digas, espérame, yo no voy a permitir que esto se convierta, hablando en buen cubano, en un relajo, que todo el que quiera viajar, viaje, turismo, fiesta, y otra cosa es que tú digas, espérate, yo voy a trancar completamente para asfixiar a las personas ahí adentro. Y eso va relacionado con el tema de los viajes y va también relacionado con el tema de las remesas. Pero si de momento tú dices, mira, todo el tema del supuesto intercambio académico se va a abrir, sabemos que el régimen no lo va a permitir del lado de allá, o sea, allá no va a poder viajar quien quiera, ni tampoco de Cuba sale todo el que quiera a venir acá. El régimen siempre, y ustedes lo han visto con el tema de los viajes de nosotros los opositores o activistas, te dejan salir, no te dejan salir, te trancan de acuerdo a lo que ellos crean y determinen. Entonces esto tiene que ser una política discutida y analizada con seriedad y no basada en intereses externos, sino principalmente en lo que la gente está viendo en el terreno. Y sobre todo hay un elemento aquí que me parece que es fundamental. La discusión clara tiene que estar porque hay demasiadas falsas expectativas, demasiados agendas que ya están establecidas por años que en la mayoría de los casos están dificultando que se realice una discusión clara y sobre todo que se busque un balance, porque como que está cada cual alando en su dirección y eso evita que se pueda realizar esta discusión y este balance que es tan necesario para establecer una estrategia hacia Cuba. La prohibición después la clasificaron como regulación. Estás regulado, no puedes salir. Siempre buscan la forma de controlar. Ahora, quería preguntarte, ¿por qué esa olla de presión no ha funcionado en más de 60 años? Simplemente porque el foco no ha estado al interior de la isla. Y lo hemos visto muchas veces y hay que decirlo. Ahora mismo les pongo el caso, se cumple 10 años del asesinato, este hecho tan oscuro que pasó con Osvaldo Payá, pero las personas olvidan decir que el proyecto Varela fue en el 2002, 2003 y después hubo largos años donde Osvaldo Payá y su movimiento estuvo esquinado y no solamente por parte del régimen. Entonces, ese tipo de situaciones que se dan recurrentemente con la oposición cubana no se desean discutir y deben ser discutidas, porque de lo contrario seguimos en este ciclo de que de momento surge un proyecto, logra cierto alcance y después se echa a un lado, entonces se apuesta por nuevos actores y eso ha venido pasando y no hay una sistematicidad en el apoyo a la oposición. Y precisamente por eso no ha funcionado este tema de poner sanciones y que desde dentro exista toda la presión interna, porque ese apoyo es intermitente y se selecciona en determinado momento a ciertos actores y a otros se echan de lado y por eso no hay una sistematicidad. Antonio, ¿cuál es la salud de la oposición en este momento dentro de Cuba? No voy ni a hacer un comentario, te dejo la pregunta ahí. Bueno, yo honestamente creo que es de los peores momentos que hemos vivido. No porque falte experiencia, no porque falte descontento, no porque falte gente para que quiera incluso implicarse, sino porque sencillamente las articulaciones que existían, que para nada tiene que ver, digamos, con lo que se puede haber visto en Venezuela o otros países que venían, que todavía quedaban estructuras democráticas, sino esa articulación que se ha ido formando desde los movimientos de derechos humanos, periodismo independiente, activismo, esas articulaciones se han ido desmontando precisamente por ese apoyo y porque la gente ha sentido la necesidad de irse del país.
y ya ni siquiera solamente lo relacionado con el tema político. Ayer mismo yo veía que un pastor protestante acaba de salir con toda su familia. O sea, esa desarticulación está ocurriendo en todos los ámbitos de la sociedad y el espectro. Así que mientras no se busque ese apoyo determinado y resuelto, bueno, pues se sigue desmontando, se sigue atomizando, y el régimen, aunque esté en las condiciones que describíamos anteriormente, puede seguir manteniéndose porque no hay capacidad de reemplazarlo ahí. Hay verdaderamente un viacrucis desde hace mucho tiempo que consume la vida del cubano de a pie, pero mucho más del que disiente, Antonio. Es que, claro. Y ahora mismo lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las familias de los presos del 11J. Sí, señor. Son personas que no habían incursionado nunca en el activismo. De momento, y de una forma abrupta, están metidos en un problema, están descubriendo lo terrible que es todo, pero a la vez están desconcertados porque no saben cómo actuar, no entienden, y ese debería ser el papel de nosotros los opositores, de poder ayudarlos, orientarlos, que se intenta hacer, pero de una forma realmente bastante primitiva por las condiciones en las que estamos. ¿Por dónde tú comenzarías? O sea, claro, tú acabas de decir que esto tiene que ser consensuado, que esto tiene que ser analizado con calma, pero si yo te dejaría a ti, por lo menos una propuesta, ¿por dónde habría que comenzar? Mira, primero me fijaría, si yo estuviera en el exterior y me dicen cómo ayudas a la gente que está allá adentro, escuchar los actores que ya tienen cierta experiencia, ver los liderazgos espontáneos reales que están apareciendo, no de agendas que vienen desde el exterior, darle la preponderancia política a ellos, el foco, el reflector. Ahora mismo yo he visto casos de familiares y padres de los presos del 11J que están haciendo un papel tremendamente digno, incluso de una forma casi espontánea por su intuición. Y sin embargo esa gente no solamente en algunos casos no es apoyado, no, sino que hemos visto que están siendo en muchos casos tremendamente criticados, que es una cosa inconcebible. Pues eso viene pasando. Me parece que lo principal es, como he dicho en otras ocasiones, no intentar que preponderen visiones desde el exterior, sino escuchar lo que la gente quiere y apoyar esas líneas. Mire, el ser humano generalmente quiere vivir en libertad, independientemente de todo el daño, como dice Alberto Valdés, antropológico y demás, que existe en Cuba, pero el ser humano quiere la libertad y lo vimos el 11 de julio. Hay que estimular ese impulso que tiene la gente. Y me parece, bueno, no te puedo decir un plan a detalle porque sería regalárselo a la seguridad del Estado, pero a mí me parece que la espontaneidad y lo que surge y tiene anclaje es al final lo que termina dando el traste con estas tiranías. Ahora, cuando Antonio hablaba de los familiares, la madre de Luis Robles, de ese joven que está preso, sí, señor. Esa mujer humilde, se ve que no hay una preparación, digamos. Con un desconocimiento exacto, de verdad. Pero sin embargo, tú la ves cuando habla, que habla con fervor, que habla con ese convencimiento. Y esa es una persona, Elizástegui de apellido. Hablando, para resumir, no hay marcha atrás. No, yo creo que definitivamente la situación está por un rumbo que no hay marcha atrás, solo que habrá que ver quién prepondera, si el régimen logra sus mutaciones y sus maniobras, o los cubanos que deseamos la libertad preponderamos y lo logramos sacar del poder. Sí, me parece que es un momento crítico, es un momento muy crítico. La muerte de López Calleja, ¿tú crees que tiene alguna incidencia en la nomenclatura cubana? Sin duda, porque yo discrepo de quienes dijeron que era realmente el poder y todo lo demás. Me parece que eso es un poco de telenovela, pero sí, definitivamente es un hombre que, por la posición que tenía, los años que llevaba, la cercanía con la familia Castro, que finalmente es el poder, eso, cuando se pierde una ficha política así, no se recupera en 2 días. Sí, es verdad. Antonio González Rodiles, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Y bueno, estos son los temas. Ustedes tomarán sus propias decisiones, ustedes pensarán, pero la misión nuestra es poner el tema. Ahí está el tema. Y es una situación real, dicha por una persona que está en Cuba, que vive en Cuba y que, bueno, que tiene derecho también a expresar. Y desde este programa seguimos buscando el debate que hasta ahora no se ha dado, como ha pedido Antonio González Rodiles. Pero por lo menos los temas muchas están gracias. ¿Cómo no? Muy bien. Muchas Hasta gracias, aquí entonces gracias. el tema a fondo.
Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.